¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Miren, una persona puede resultar inadmisible para Canadá. Canadá tiene una política de apertura en relación a la inmigración, de invitación, de reclutamiento, pero también es increíblemente selectivo y sobre todo en aquellos aspectos que podrían presentar o representar un peligro o un inconveniente para pues, los que ya estamos aquí, ¿no? Para los residentes permanentes y los ciudadanos y la población en general. Entonces, hay un tema que se llama inadmisibilidad. Y la inadmisibilidad, hay muchos tipos de inadmisibilidad, no vamos a ahorita a enlistar cada uno de ellos. Es un tema muy amplio, es un tema que inclusive representa una enorme proporción en el examen que se tiene que hacer para ser consultor migratorio. Es un tema importante. Hoy nos vamos a centrar básicamente en la inadmisibilidad de tipo médico. Hay tres tipos de inadmisibilidad médica. La primera es la inadmisibilidad eh, eh, debido a que una persona o familia represente un peligro para la seguridad pública. Y esto tiene que ver principalmente con aquellas condiciones mentales que alguna persona pudiera tener y que le hicieran desconectarse de la realidad o tornarse violentos y que representaran un peligro para la integridad física de ellos mismos o de los demás, ¿no? De la población en general. Esa es la inadmisibilidad por peligro a la seguridad pública. Y también está la inadmisibilidad médica por peligro a la salud pública. Cualquier persona que tenga una condición médica grave que sea fácilmente transmisible de manera colectiva a la gente, a la población en general, entonces se le considera inadmisible, se le va a considerar inadmisible. No hay una lista como tal de condiciones médicas que, que resulten en una inadmisibilidad. Sin embargo, la más común, digamos que la más conocida es la tuberculosis, pero es la tuberculosis activa. Una persona que tiene tuberculosis activa muy probablemente va a ser negada en el examen médico que se pide antes de otorgar la residencia permanente y no podrá hacerse residente permanente ni la persona ni sus dependientes económicos. Es decir, en una familia, con que haya una persona inadmisible, sea el aplicante principal o no, a todos se les determina como inadmisibles, ¿no? Eso es una cuestión que en otra ocasión podemos discutir. Ahora, el tercer tipo de inadmisibilidad médica es la inadmisibilidad por costo excesivo o excessive demand, que es muy, muy polémica porque tiene que ver con el costo o la demanda de servicios sociales y de salud que el gobierno tendrá que destinar a esta persona, el costo del tratamiento, y hay una cantidad específica que se ha determinado para, para considerar si la persona va a demandar más de esa cantidad o no. Se llama Excessive Demand Threshold. Actualmente para 2022 se hace un cálculo, es un cálculo en donde el gobierno dice todas las personas que a lo largo de 5 años o cualquier persona que a lo largo de 5 años pudiera representar más de una cantidad específica, entonces se le va a determinar inadmisible porque no estoy dispuesto a invertir ese dinero y tampoco estoy dispuesto a que los sistemas de salud y servicios sociales se destinen a estas nuevas personas en lugar de las personas que ya son residentes permanentes y ciudadanos. Entonces, esta cantidad actualmente es de 24,057, me parece, $24,057 al año. Y el cálculo se hace, la estimación se hace en un periodo de 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se determina la inadmisibilidad médica por excessive demand? A través del proceso de aplicación para una residencia permanente. Hay muchos requisitos que cubrir, ¿no? Hay muchos formatos que llenar, muchas cartas que redactar, hay que solicitar certificados policíacos de Canadá y del país de origen y de cualquier país en donde haya pasado cierta cantidad de tiempo, y también hay que hacerse un examen médico. Y la autoridad es la que va a
la que va a avisar o la que va a solicitar cuando este examen médico se realice. Y obviamente este examen médico se realizará solamente con médicos que tienen la autorización de IRCC para poder realizarlo y laboratorios que tengan esa misma autorización. Entonces, cuando a uno le llega la invitación una carta, es una carta de instrucciones en donde el gobierno o IRCC te dice, oh, ok, llegó el momento, que normalmente típicamente es una muy buena señal, ¿no? Porque es la parte final del proceso. Llegó el momento de que me compruebes de que tienes buena salud. Ya hicimos una investigación ya analizamos tu expediente, ya lo revisamos, ya hicimos una investigación de tu background, ya te pedimos certificados policíacos, ahora viene la parte médica. Y entonces, con esa carta, tú te vas a presentar en uno con uno de estos médicos del panel autorizado. De ahí te van a mandar a un laboratorio que también está autorizado. Y entonces se hacen las pruebas y la entrevista con el médico. La entrevista con el médico es fundamental. Disculpen el ruido, estoy aquí al lado del río, que era toda mi intención grabarles al lado del río, en este lugar donde vivo es Shiloh Park, es un lugar hermosísimo al lado de un río, pero bueno, en otra ocasión lo hacemos ahí. Y bueno, continuando con el tema, el proceso finaliza con una entrevista con el médico, donde pues va a hacer un cuestionamiento y un análisis, una exploración para saber cuáles son las condiciones médicas y va a dar un dictamen, ¿no? Entonces ese dictamen va a determinar si la persona es médicamente inadmisible o no. Es importante, en muchas ocasiones yo he compartido con ustedes que mi esposa tiene una condición médica importante, ¿no? No es cualquier cosa, tiene lupus, ¿no? Tiene nefritis lúpica. Entonces nosotros teníamos esa enorme inquietud en relación a si no nos determinarían inadmisibles precisamente por eso. Afortunadamente todo salió bien. Alguna vez a alguien sugirió o mal sugirió que ocultáramos esa condición. Por supuesto que no lo hicimos. Llegamos con todos los análisis, pruebas, recetas, absolutamente todo, como se dice aquí, con clean hands, con las manos limpias, y no tuvimos ningún problema, ¿no? No tuvimos ningún problema, todos pasamos el examen médico y sin ningún inconveniente. Pero en el caso contrario, cuando sucede que por la existencia de alguna condición médica del aplicante principal o de sus dependientes económicos, es decir, su pareja o cualquiera de sus hijos, entonces, bueno, más bien no cualquiera de sus hijos, cualquiera de sus hijos que los acompañen, que sean menores que sean de 22 años o menos y que dependan económicamente de la familia, que no estén casados, que no tengan una pareja de unión libre, etcétera. Hay varios requisitos. Pero, ¿qué es lo que sucede en ese punto? Entonces, IRCC, antes de decirte gracias por participar, pero no vas a ser residente permanente de Canadá, te manda un documento que se llama Procedural Fairness Letter, una carta de procedimiento justo. Esa sería la traducción. Procedural Fairness Letter. Y esta carta, en esta carta te dice que de acuerdo a los exámenes médicos es posible que se te considere médicamente inadmisible, y te da la oportunidad de defenderte o de demostrar cómo vas a impedir, cómo vas a impedir que el gobierno desembolse una cantidad excesiva, o que el costo de tu condición médica para el gobierno sea excesivo, o que no vas a demandar la cantidad de servicios sociales y de salud que el gobierno está estimando que vas a demandar. Entonces, como es una oportunidad, te dan cierto tiempo para poder contestar y mandas la carta, y entonces el gobierno te contesta con una negativa tácita o con la respuesta contraria, ¿no? Es decir, que aceptan tu plan de contingencia. No es contingencia, es abatimiento de costos. En este momento se me fue la palabra, pero mitigation plan.
Esa es la palabra. Te dan la oportunidad de presentar una cosa que se llama mitigation plan, en donde tú vas a demostrar cómo no vas a representar un costo excesivo para el gobierno en el caso de que den la residencia permanente. Entonces, bueno, eso es, para algunas personas es un poco duro el, esta forma, este proceder del gobierno en relación a una condición médica. Bastante tiene ya una persona con tener la condición médica como para que además le nieguen la entrada. Algunas personas creen que es una cuestión discriminatoria. Yo lo veo como una simple parte de la estrategia de un sistema, de una estructura migratoria que bien le ha funcionado a Canadá. Canadá es uno de los países más ricos, poderosos, educados, desarrollados del mundo y, bueno, la inmensa mayoría de los que aquí vivimos venimos de fuera, ¿no? Entonces, la estrategia migratoria de Canadá le ha funcionado esa selectividad, em, esa forma de no es discriminación, es esa forma de selección de las personas que Canadá considera que van a ser una buena adición al país, que se van a poder integrar de manera favorable y que van a aportar. Es una estrategia que ha resultado, esta forma ha resultado. A muchas personas les parece increíblemente discriminatoria, pero vean el caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? Alemania con su política de fronteras abiertas, pues tienen problemas sociales importantísimos porque dejaban entrar a cualquiera, ¿no? Dejaban entrar literalmente a cualquiera y ahora hay unos problemas verdaderamente serios, ¿no? Entonces, yo simplemente lo veo como desde el punto de vista migratorio, yo creo que funciona. Desde el punto de vista humanístico, probablemente haya cosas que señalar ahí y algunas personas podrían pensar o podrían afirmar o están categóricamente convencidas de que es una forma de discriminación hacia personas que tienen, no por decisión propia, sino por cosas de la vida, una condición médica específica, ¿no? Entonces, bueno, ojalá y este tema les resulte de interés. Hay muchísimo, voy a poner enlaces aquí en la descripción del video. Hay muchísimo que hablar. Vamos también a revisar otras opciones de inadmisibilidad, como son, por ejemplo, la inadmisibilidad por criminalidad, que es muy interesante también, verdaderamente interesante, y algunas otras, ¿no? Pero bueno, mientras yo me despido, les agradezco la confianza, por supuesto su tiempo, y les recuerdo que precisamente el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.